¿Por qué Dios se dirige así a su pueblo? Yo también haría esta pregunta. ¿Por qué su pueblo no cambió su actuar ni dejó sus malos caminos? Si hubieran recapacitado, Dios no hubiera tenido la necesidad de hablarles de esa manera ni de actuar como actuó. Sin embargo, los versículos allí están. Si continuamos, veremos una clave de por qué Dios habla así. Ezequiel 16:43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová, pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. Ajá, ahí está el fondo de este asunto. Por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad. ¿Recuerdas de que te rescató mi gran Señor Jesucristo? Este pueblo intencionalmente quiso olvidar a su Señor. ¿Y cómo? A través de los siglos lo trajo en sus alas como el águila lleva sus polluelos. ¿Cómo era tu vida antes de que Cristo llegara y cómo es ahora? Hay quienes dicen con una gran falta de sabiduría que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Así como esta mujer estaba en sus sangres, abandonada en un campo, así estábamos inmersos en nuestros pecados, expuestos a todo tipo de destrucción voraz e implacable. Basta solo voltear a ver a algún cercano que no le interesa acercarse a Dios, y te darás cuenta de la gran bendición que tienes solamente por su gracia. Corazón inconstante. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Estamos ya en la cuarta sección de este interesante mensaje. Lo quise titular, Olvido intencional. A todos nos ha pasado. ¿Dónde habré dejado las llaves? ¿Qué tenía que hacer hoy? ¿A qué hora es esa reunión? ¿Qué día es hoy? Etcétera, etcétera, etcétera. A todos, algo en algún momento se nos va a olvidar. Pero hay otro tipo de olvidos que son más bien intencionales. No nos acordamos de ciertas cosas porque simplemente no las tenemos presentes y no nos interesan. Puede que incluso sean importantes, pero son altamente ignoradas porque no están en nuestras prioridades e incluso nos pueden llegar a molestar. Está el ejemplo del patrón avaro que sabe que debe pagar a sus trabajadores y se le olvida que llegó el día de hacerlo y dice que se le olvidó. Y hay ejemplos peores. ¿Se imaginan a un cristiano que se le olvide leer su Biblia, orar o glorificar a Dios? ¿Pensaría que exista alguien que dice servir a Dios los domingos y vivir una vida entre semana como si Dios no fuera el Señor de su vida? En fin, en el audio anterior terminamos con un pasaje bastante largo de Ezequiel, describiendo en algo el castigo que pronto ejecutaría sobre su pueblo al destruir Jerusalén. Aunque hicimos varias reflexiones en ese pasaje, quisiera tomarlo nuevamente como contexto de lo que quiero platicar el día de hoy. Ezequiel capítulo 16, versículos 35 al 42. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y te harán desnudar tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres, y hacerte es cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Y haré reposar mi ira sobre ti, y apartaráse de ti mi celo, y descansaré de más enojarme. Es muy difícil escuchar estas palabras con este tono, pero a la vez sabemos que son verdaderas y bastante certeras. La pregunta que sale inmediatamente ante estas palabras es ¿por qué Dios se dirige así a su pueblo? Literalmente dice el versículo 35, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová.
Para cualquier mujer, esta expresión es insultante y cuya intención es hacer enojar a aquella que lo escuche. Pero Dios se lo está diciendo a su pueblo y no parece importarle nada a este pueblo. Está tan metido en sus idolatrías y pecados tan abominables y tan cauterizadas están sus conciencias que ya nada les importa. Es literalmente como una de estas mujeres que Dios aquí describe, que alguien se dirige a ella con la palabra ramera y hasta parece que gusto le da. El pueblo de Dios se volvió cínico ante el señalamiento de sus pecados y hasta gozo sentían por derramarse en este tipo de actividades. Hay ocasiones en las que es muy conveniente que se nos digan este tipo de cosas para que comprendamos lo que significa vivir lejos de Dios. El Antiguo Testamento siempre será una joya para nosotros, sobre todo para conocer a nuestro Señor y saber los atributos que tiene, cómo es Él y quién es Él. Nunca debemos pensar que Él ha cambiado a través de los siglos. Para Él, el pecado sigue siendo pecado, lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hay tal cosa que lo que ayer era condenable y el día de hoy no necesariamente es así. Nuestro Dios es inmutable y no tiene ninguna sombra de variación. El castigo consistió en que Dios entregó a Israel delante de los que amó y delante de los que aborreció. Es decir, por no querer a Dios en sus vidas, nadie iba a estar con ellos. Vean cómo llega la soledad, la aflicción y la falta de paz a alguien que quiere vivir así y no nada más se queda en no querer a Dios, sino hace todo lo que Dios aborrece solo por el gusto de irritarlo. No sorprende para nada entonces que le lleguen todo este tipo de calamidades. Todavía está en pie la pregunta que hice hace unos momentos. ¿Por qué Dios se dirige así a su pueblo? Yo también haría esta pregunta. ¿Por qué su pueblo no cambió su actuar ni dejó sus malos caminos? Si hubieran recapacitado, Dios no hubiera tenido la necesidad de hablarles de esa manera ni de actuar como actuó. Sin embargo, los versículos allí están. Si continuamos, veremos una clave de por qué Dios habla así. Ezequiel 16:43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová, pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. Ajá, ahí está el fondo de este asunto. Por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad. ¿Recuerdas de que te rescató mi gran Señor Jesucristo? Este pueblo intencionalmente quiso olvidar a su Señor, y cómo, a través de los siglos, lo trajo en sus alas como el águila lleva sus polluelos. ¿Cómo era tu vida antes de que Cristo llegara y cómo es ahora? Hay quienes dicen con una gran falta de sabiduría que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Así como esta mujer estaba en sus sangres, abandonada en un campo, así estábamos inmersos en nuestros pecados, expuestos a todo tipo de destrucción voraz e implacable. Basta solo voltear a ver a algún cercano que no le interesa acercarse a Dios, y te darás cuenta de la gran bendición que tienes solamente por su gracia. Fue un gran problema para aquellos judíos no acordarse de Dios. Para colmo, como si eso no fuera suficiente, hay algo todavía más lamentable. Dice la Biblia, y me provocaste a ira en todo esto. No se acordaron de Dios y de todos sus favores, pero bien que se acordaban cómo irritarlo. ¿No es eso perverso? Es como los que blasfeman, se burlan de Él, se sienten con aires de superioridad y creen que pueden decir de Dios cualquier sarta de tonterías y con toda la intención del mundo usan expresiones que harían enojar a cualquiera. La hazaña y las ganas de molestar son como una droga para quienes exhiben estos comportamientos, pero increíblemente no se dan cuenta que se están poniendo en contra de Dios. No sorprende que en los proverbios esté escrito que el Señor se reirá de ellos. Basta que llegue ese terrible día sobre sus vidas. Cuando su ira se manifieste, toda boca callará ante su majestad. Estos judíos, cuando su castigo llegó, no dudaron en ningún momento que fue Dios cumpliendo su palabra. La Biblia dice, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová. Es parte de ese mismo versículo que leímos, el versículo 43. Además, aquí está una gran ley, la que todos debemos conocer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por esa ley, como todos deberíamos saber,
se cosecha mucho, pero mucho más de lo que se sembró. Dios está juzgando según sus caminos, tal como se lo dejó saber por el mismo Ezequiel en el pasado reciente. De acuerdo a cómo nos comportamos, así nos juzgará Dios, especialmente siendo ya parte de su pueblo. Hay una mayor responsabilidad cuando ya sabemos quién es nuestro Señor. Dice la Biblia, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová, pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. Piénsalo, mi estimado oyente. Además, y esto es muy importante, es una realidad que nuestros comportamientos traen impresiones aprendidas de nuestros propios padres. Su influencia puede ser muy grande y ni siquiera nos imaginamos hasta dónde puede llegar. Miren lo que Dios dice, retomando una idea ya expresada al principio de este capítulo y que platiqué de eso en el primer audio de esta serie. Ezequiel 16, versículos 44 y 45. He aquí que todo proverbista hará de ti proverbio, diciendo, como la madre, tal su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, y vuestro padre amorreo. Vean cómo esta mujer imitó a su madre en todo. Israel vio a los paganos y quiso ser igual que ellos. No quiso omitir nada. Vio sus altares, los copió. Vio sus imágenes, las adoptó. Observó sus prácticas y las hizo suyas. Y como alguien perfeccionista, fue más allá y llevó su idolatría hasta que puso hedor en las narices de Dios. Todo lo que Dios les dio, simplemente lo desecharon. Qué triste y lamentable es esa actitud en un cristiano que como hijo pródigo quiere llevar su vida lejos, muy lejos de su padre. Hay algo interesante en todo esto y es una idea que siempre me ha llamado la atención. Esos dos versículos que leímos dan la idea de que la mujer de quien habla Ezequiel es así por imitar a sus reprobables padres. El versículo 45 dice, hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, y vuestro padre amorreo. Yo me pregunto, ¿acaso no hay alguien que se ponga a pensar si lo que hace está bien? Cualquiera de nosotros tiene la capacidad de observar, entender y aún reconocer lo que a Dios le agrada o le desagrada. Además de todo, tenemos esta hermosa palabra en nuestras manos y ella es y debe ser guía en nuestras vidas. Ella es la que nos dice cuando las cosas estamos haciéndolas bien o las estamos haciendo mal. Si yo hubiera tenido un padre borracho, ¿eso debería yo ser borracho? No me la creo. Cristo llega a la vida de una persona sin importar cómo haya sido. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y por cierto, evidencia hay de sobra de que Él puede cambiar vidas destrozadas en vidas hermosas, pues Él pone su hermosura en ellas. No hay nada que Dios no pueda hacer. La pregunta importante más bien es esta: ¿dejarás que Él, el Señor Jesucristo, el gran Dios Todopoderoso, gobierne tu vida? Que el Señor siempre te bendiga. Amén.